La primera vez que la vieron clavar toscas tablas de pino aserrado sobre los laterales de su cabaña, justo por encima de las ventanas, tragándose las paredes como si fuera una segunda piel, Camilo Martínez les dijo a los demás que por fin se le había ido la cabeza. «Esto es lo que pasa cuando una mujer se queda demasiado tiempo sola», murmuró, entornando los ojos hacia la pendiente del tejado que ella había extendido hacia afuera, cubriendo la cabaña como una gallina que abre las alas para tapar a sus pollitos. Empieza a enterrar su propia casa como si fuera un ataúd. Los hombres se rieron alrededor de la garrafa de licor, apoyados en las palas, fingiendo que no miraban demasiado mientras la viuda del valle de abajo bajaba otra carga de madera desde la ladera con su mula. Sus hijos, solo dos ya, de unos 10 y 12 años, la seguían como sombras, arrastrando cada uno un haz de ramas y ramitas más largo que ellos mismos. Era el otoño del 71, y aunque las hojas apenas empezaban a amarillar, todos sentían la advertencia en el viento. El verano había sido seco, cruel, resentido, el río bajaba abajo, los animales estaban flacos. Desde el Fuerte Esperanza llegaban noticias de que el clima se estaba volviendo extraño en el este, y eso significaba que tarde o temprano también llegaría hasta allí. Pero nadie imaginaba lo que se avecinaba, mucho menos la viuda. Se llamaba Rebeca Herrera, 32 años, el rostro como lino envejecido, liso, pero tensado por años de silencio. Su marido, Ernesto, había muerto 2 inviernos antes, atravesado en el vientre por una rama que cayó mientras partía leña en medio de una tormenta de nieve. Se desangró, intentando arrastrarse hasta la cabaña, con las huellas medio borradas cuando Rebeca lo encontró. Lo enterró bajo el roble que crecía justo detrás de la casa y siguió adelante como si nada hubiera cambiado, quizá porque para una mujer como ella realmente nada cambiaba. Estaba hecha de otra pasta, sangre extranjera, o tal vez simplemente de metal frío. No tenía familia cerca, ningún hombre que le ayudara a criar a los chicos y ni un centavo para pagar jornaleros. Lo que tenía era una mula, 2 hijos, un tubo de estufa que echaba humo como un reloj y, al parecer, un plan para convertir su cabaña en una caja dentro de otra caja. «¿Qué estará haciendo?», preguntó alguien al tercer día. Camilo solo escupió al suelo y dijo: «Encerrarse a morir, supongo». Pero Rebeca no se estaba tapiando para quedarse encerrada. No exactamente. Desde lejos, lo que construía parecía un simple cobertizo pegado a la cabaña. Sin embargo, con las semanas se fue extendiendo alrededor de cada pared. Un cuarto exterior de techo bajo, que no era exactamente un porche ni exactamente un granero, sino un pasillo largo y estrecho de tablas que encerraba la casa de troncos original. Rodeaba los 4 lados y solo se detenía donde la chimenea de piedra se levantaba en la pared del fondo. Nadie en el pueblo había visto algo parecido y a nadie se le ocurrió ofrecerle ayuda. Todos estaban demasiado ocupados con sus propios preparativos de invierno, apilando heno, remendando techos, cavando sótanos. Todos sabían que ese invierno podía ser duro y nadie tenía el lujo de preocuparse por la mujer que creía que su cabaña necesitaba un abrigo. Pero hacia la tercera semana, la gente volvió a hablar de ella, en voz baja y con bastante menos risa, porque Rebeca no solo estaba construyendo una carcasa, la estaba llenando. Los niños ya no traían solo madera, apilaban piedras, traían musgo seco, arrastraban sacos de arpillera rellenos de paja. Rebeca misma cortaba ramas de cedro en haces y las colgaba de ganchos en las vigas. Sellaba cada rendija con barro y brea, y luego clavaba otra capa de tablas encima. El olor a pino, resina, humo y sudor salía de aquel cuarto extraño como un incienso que ardiera despacio. Y, en medio de todo, estaba la cosa que hizo que Camilo por primera vez dejara de burlarse. Rebeca forró todo el lado norte de ese cobertizo abrigo con leña. No solo una pila, una pared entera. Roble, abedul, algo de álamo, cortado con precisión, la corteza hendida, seco como hueso. Tenía que haberlo reunido desde el final del verano. Era suficiente leña para que sobrevivieran 3 familias enteras, quizá el doble,
pero nadie le dijo nada a la cara. Los más viejos asentaban la cabeza con cortesía si se cruzaban con ella en la tienda de intercambio. Los jóvenes apartaban la mirada. Solo Sofía Jarkin, la curtidora que llevaba la tenería junto al arroyo Piedra, tuvo el valor de preguntarle directamente. «¿Esperas visita este invierno?», dijo, mientras Rebeca levantaba un saco de harina y lo cargaba en su carreta. Rebeca parpadeó una sola vez, despacio. «No, señora». «Entonces te estás fortificando para un asedio, supongo». Rebeca miró de reojo hacia sus hijos. Ellos observaban a dos cuervos peleándose por un trozo de grasa junto al pozo. «No». «Entonces, ¿qué demonios estás construyendo?». Rebeca vaciló. Luego respondió: «Un lugar donde el frío no pueda entrar». Sofía resopló. «No se puede detener el frío, muchacha. Solo se aguanta hasta que pasa». Los ojos de Rebeca no se movieron. «Sí se puede, si lo mantienes afuera». Para diciembre, el valle ya era un manto blanco. La primera tormenta llegó temprano. Dejó casi 1 metro de nieve en una sola noche y partió por la mitad una docena de tejados. La familia Martínez perdió la mitad del rebaño de ovejas por congelación. El bebé de los Duarte casi se muere de frío cuando se agrietó la chimenea y el humo se les metió en las vigas. En el pequeño hueco al fondo del valle, en cambio, la cabaña de Rebeca humeaba con la misma regularidad de siempre. Ni una sola vez fue al pueblo a buscar más leña. Para Año Nuevo, todos los demás se habían quedado sin sus reservas. Los troncos húmedos chisporroteaban en las estufas de hierro y los hombres maldecían el moho que hacía que ardieran lento y mal. Pero el fuego de Rebeca no titubeó. Su cobertizo, por raro y estrecho que fuera, mantenía la leña seca, incluso templada. El viento no la alcanzaba, la nieve no la tocaba. Cada tronco que quemaba dentro de la casa había pasado semanas protegido en aquella caja de tablas. Su cabaña se mantenía tan caliente que alguien la vio una vez, en pleno febrero, extendiendo ropa mojada en un cordel detrás de la casa. Y por primera vez que se recordara, sus hijos no enfermaron de esa tos áspera que cada invierno les destrozaba el pecho. En marzo, las risas cesaron del todo. Ahora solo quedaban preguntas. Y, para abril, vinieron las imitaciones. Media docena de casas del valle empezaron a añadir cobertizos de tormenta. Los hombres alargaron habitaciones traseras, levantaron tejadillos apoyados en postes, incluso intentaron enterrar la leña en fosas. Pero no era lo mismo. Sus troncos ya se habían empapado. Sus techos seguían goteando. No entendían. Rebeca no solo había almacenado leña, había levantado una pared con ella, se había aislado con esa madera, la había convertido a la vez en escudo y combustible. Era una defensa contra el enemigo al que todos se olvidaban de temer hasta que era demasiado tarde: la humedad. Y no solo se mantenía seca la leña, ella también. Incluso cuando el último deshielo bajó desde la cresta y empapó la mitad del valle, la cabaña de Rebeca se mantuvo cálida, seca como un libro de himnos viejo. La nieve se había amontonado aquel invierno pesada como una maldición, pero la extraña manga de madera que había construido alrededor de su casa aguantó, desvió el peso, mantuvo a raya el viento, secó su leña, secó sus botas, mantuvo a sus hijos calientes y sanos por primera vez en 2 años. Nadie se acercó a darle las gracias, pero la miraban con otros ojos. Para la primera semana de mayo, Rebeca ya salía temprano con el hacha, cortando los arbolitos que crecían junto al borde todavía helado del arroyo, troncos que los demás habrían esperado hasta finales de verano para talar. Sus hijos, Lucas y Elías, se movían detrás de ella como 2 fantasmas entrenados. Lucas, el mayor, ya cargaba una pequeña hacha y llevaba la vieja bufanda de su padre como si significara algo. Elías, más menudo y nervioso, hablaba poco. A menudo arrastraba solo ramas caídas mientras Rebeca abría el camino. Trabajaban en turnos largos: cortar, partir, apilar. Rebeca ya no miraba hacia las colinas, donde la casa de los Martínez seguía medio enterrada en el barro del deshielo.
No levantaba la vista a la cresta, donde los Duarte estaban levantando un cobertizo parecido al suyo, torcido y mal sujeto. No hablaba a menos que fuera para dar instrucciones a sus hijos. Solo trabajaba. Lo que construyó después hizo que los vecinos volvieran a murmurar. Rebeca no se limitó a rellenar su cobertizo. Lo dobló, lo alargó. Usó el mismo método. Tablas, brea, musgo para calafatear, relleno de paja. Pero esta vez no lo pegó tan cerca de la piel de la cabaña. Se alejó unos pasos. Levantó algo que casi parecía un pasillo con un segundo techo, como un claustro, como la coraza de una fortaleza. Para junio, su cabaña medía el doble de ancho. Un anillo de espacio aislado y seco la abrazaba por completo, lo bastante alto para caminar erguido, lo bastante ancho para apilar leña a ambos lados. Algunos decían que estaba construyendo un ataúd gigantesco otra vez, pero el cobertizo improvisado de Camilo Martínez ya se había venido abajo con los vientos de finales de primavera, así que él no tenía mucho que decir. El pastor Álvarez se presentó una mañana con un tarro de mermelada de grosella como regalo y excusa. Dijo que venía a revisar la salud moral de las familias más aisladas del valle. Rebeca no abrió la puerta. Lo hizo Lucas. «Está trabajando», dijo el chico. «Bueno», balbuceó el pastor, «quizás solo un momento». Lucas no se movió. Unos segundos después, la voz de Rebeca se escuchó desde algún punto detrás de la puerta. «Deja que el hombre hable». Así que él habló. Elogió su fuerza, su fortaleza, su ejemplo, pero las alabanzas se fueron agotando a los pocos párrafos y dieron paso a una pregunta lenta y envolvente. ¿No cree que ya es hora quizá de buscar más compañerismo? Hubo un silencio. Rebeca salió por un lateral del cobertizo, con los guantes manchados de resina negra, las mangas empapadas, el pelo húmedo de sudor. «Tengo compañerismo», dijo. «¿Dónde, Rebeca?» Ella miró a sus hijos y luego a la pared de leña que crecía a sus espaldas. «Aquí mismo». El pastor carraspeó. «El buen libro dice...» «Ya sé lo que dice», lo interrumpió ella. «También dice, la mujer sabia edifica su casa». Él abrió la boca otra vez, pero Rebeca se dio media vuelta y regresó a su trabajo, llamando por encima del hombro. «Si quiere ayudar, coja un tronco y apílelo. Si no, no me quite la luz». El tarro de mermelada se quedó sobre el porche. Ella nunca lo abrió. A finales de julio, la cabaña de los Herrera parecía menos un hogar y más un baluarte. Los vecinos que bajaban al mercantil pasaban a caballo junto a su pequeño valle y aminoraban el paso instintivamente al verla. Algunos susurraban que se estaba preparando para la guerra. Otros decían que se había vuelto loca del todo. Pero los más callados, los colonos más viejos, aquellos que recordaban la gran helada del 57, la inundación del 63 y el vendaval que arrancó de cuajo el techo de la escuelita, solo asentían y murmuraban: «Ella sabe lo que viene, eso se siente en los huesos», y no se equivocaban. Ese verano se volvió raro. El sol pegó demasiado tiempo, venían nubes que no soltaban una sola gota. El río bajó más bajo que nadie lo había visto desde que los primeros colonos cruzaron aquella curva en el 49. Las cosechas se tornaron pálidas, luego doradas, luego marrones y al final quebradizas. Las gallinas ponían menos huevos. Las vacas adelgazaban. Pozos que habían dado agua clara toda la primavera empezaron a escupir arena y agua manchada de hierro hacia agosto. La gente comenzó a susurrar la vieja palabra sequía. Intentaban no decirla en voz alta, porque en el oeste sequía no significaba solo calor, significaba enfermedad, significaba podredumbre, significaba pasto seco que se convertía en fuego con el primer rayo de tormenta. También significaba animales que desaparecían, cosechas que se convertían en polvo y vientos que podían arrancarte el techo de un tirón y dejarte tosiendo polvo durante meses. Y significaba otra cosa más, la peor clase de invierno. Cuando el agua anda torcida, la tierra no se congela bien. La nieve llega mojada, luego seca, luego mojada otra vez.
El hielo se vuelve quebradizo y afilado, y nada arde limpio. Cuando tu madera se ha empapado y secado, y vuelto a empapar y a secar, la estufa silba como serpiente, la chimenea se tapa. Y si no te has preparado, de verdad preparado, estás muerto antes de febrero. Pero Rebeca sí se había preparado, y esta vez no tenía solo leña, tenía astillas clasificadas por tamaño, completamente secas, apiladas en cajones, barriles, cajas y hasta en sacos de pienso viejos. Tenía aislamiento, capa tras capa de arpillera, lana de oveja, paja y ramas de pino clavadas por dentro de las paredes del cobertizo a modo de colcha. Había hecho trampillas en el suelo del porche, pequeñas repisas en la línea del techo, huecos detrás de los ladrillos de la chimenea para esconder iniciadores de fuego. Había convertido su cabaña en una estufa viva, de vientre seco, cálida como un aliento, a prueba de frío. Y sus vecinos la observaban en silencio ahora. Ya no se reían, pero nadie pedía ayuda. No hasta que llegó el viento. Llegó a finales de septiembre, de golpe y con violencia, como una carreta desbocada chocando contra las colinas. No era una tormenta todavía, solo un soplido del norte que dejó 3 tejados torcidos, derribó una chimenea en el pueblo y mandó a medio valle a atar sus pilas de leña con cuerdas y lonas a toda prisa. Pero la leña de Rebeca no se movió, ni siquiera cuando, una semana más tarde, llegó el segundo viento, más fuerte y más frío, silbando desde la cresta como el grito de algo viejo y hambriento. Entonces Camilo Martínez se presentó, sin orgullo, sin sonrisa, pero en silencio. Se quedó de pie al otro lado de la cerca y esperó. Rebeca salió, secándose las manos en un trapo. Él miró la pared de leña, las filas dobles de troncos partidos, aún con corteza, alineados con ramas de cedro, todos secos y sellados detrás de una segunda pared de tablas. «Tengo la madera toda mojada», dijo al fin. Rebeca asintió. «¿Puedo cambiarla por otra cosa?» Ella no dijo que sí ni que no, solo lo miró. «Te reíste de mí», dijo sin rabia como quien enuncia un hecho. «Me equivoqué. Aún así, ella calló. Cortaré para ti. Traeré a mi hijo. Limpiamos todo ese terreno de atrás, donde los pinos están volviendo a crecer». Ella lo observó un momento más y al final asintió una vez. «Ponla a secar junto al arroyo», dijo. «No cerca de la cabaña, no esta vez». Y así, el primer hombre del valle empezó a trabajar para ella. Después vinieron otros. Los Duarte enviaron a una de sus hijas con una canasta de carne ahumada y una petición de planos para levantar un cobertizo como el suyo. El pastor volvió, esta vez con las mangas remangadas y un martillo en la mano. Para noviembre, la mitad del valle tenía cobertizos de imitación brotando como extraños tumores en los laterales de sus casas. Ninguno tan ajustado, ninguno tan bien aislado en capas, pero lo intentaban. Y Rebeca, mientras tanto, terminó su anillo. Trazó un último sendero de piedras desde la pared trasera de la cabaña hasta el sótano de raíces enterrado, y también lo encerró. Un túnel, cálido, sin viento. El frío no podía tocarlo. Entonces dejó de construir, dejó que los demás miraran, y esperó, porque sabía que lo peor aún no había llegado. Llegó sin aviso, como un juicio divino. La mañana del 4 de diciembre amaneció calmada. Una escarcha fina cubría los cristales de todas las cabañas. En el valle se había instalado un silencio tan denso que hasta los pájaros parecían contener el aliento. El cielo era una placa gris, plana e inmóvil, sin cortes ni movimiento, y el viento había desaparecido, como si también esperara. Rebeca se quedó junto a la entrada trasera del cobertizo, levantando el brazo para probar la quietud. Notaba el peso en el aire. No era lluvia ni nieve todavía, solo presión. La mula estaba inquieta, los niños callados. Elías no dejaba de mirar hacia la cresta, como si esperara ver algo asomarse por encima. Esa noche empezó. Una nieve silenciosa cayó a plomo, en láminas, constante y aterradora por lo indiferente. No había copos juguetones ni ráfagas de viento,
solo una cortina sólida de blanco. Cubrió el valle como ceniza. En 6 horas, las cercas estaban enterradas. En 12, las puertas bloqueadas. Al amanecer, el asentamiento casi había desaparecido bajo la nieve. Los que habían mantenido la estufa encendida durante la noche tuvieron suerte. Sus chimeneas siguieron abiertas y el humo siguió saliendo hacia el cielo. Los que dejaron morir el fuego para ahorrar leña, pensando en reavivarlo al amanecer, despertaron a oscuras, en silencio, con las chimeneas selladas por nieve compacta. Y lo peor, casi todos tenían leña que no prendía, porque cuando llegó la tormenta, llegó húmeda. Las primeras 12 horas empaparon todo antes de que el hielo se apoderara del valle. Los troncos que se habían dejado bajo lonas y toldos se volvieron resbaladizos, inútiles. La yesca se convirtió en papilla. Las cerillas se partían sin encender. La cabaña de Rebeca brillaba como un farol en mitad de la tormenta. Dentro hacía calor, no un calor sofocante, pero sí constante, respirable, como el de un granero habitado durante años. Las paredes dobles del cobertizo no solo habían detenido el frío, lo habían frenado, habían cortado el viento, mantenido cada tronco seco. Lucas y Elías trabajaban por turnos durante la noche, alimentando la estufa. Usaban primero lo pequeño, delgadas astillas de cedro, piñas, ramitas envueltas en cera. Rebeca les había enseñado a priorizar. Mantengan la yesca pequeña y seca. No gasten el roble grueso hasta que el fuego sea limpio. Cierren la compuerta cuando el viento silbe. Siempre 2 fuegos por delante. Les había repetido en otoño en forma de ejercicio. Ahora lo hacían en silencio, eficaces, en la penumbra de aquella cabaña enterrada, con las ventanas tapiadas por 2 capas de madera y tela engrasada. Rebeca vigilaba el túnel lateral. Conducía desde la esquina trasera de la cabaña hasta el viejo sótano de raíces, un lugar que la mayoría solo visitaba en primavera, cuando la tierra se ablandaba. Pero ella lo había preparado durante todo el otoño. Puso virutas de cedro, tapó filtraciones, reforzó la pendiente. Ahora era su mejor despensa: carne curada, quesos duros, manzanas secas, frascos de manteca. Lo revisaba cada pocas horas porque no se fiaba de que la tormenta se mantuviera educada. Y tenía razón. Para el 3er día, la nieve llegaba más arriba del pecho de un hombre. Los techos se combaban. El humo desaparecía en el blanco. El viento había vuelto, cortando el valle como un cuchillo, doblando los pinos. Los ventisqueros se apretaban contra las paredes, encontrando rendijas, convirtiendo cada casa en una tumba enterrada, excepto una. El cobertizo de Rebeca no era un añadido improvisado. Estaba pensado. La pendiente del techo estaba inclinada hacia afuera, lejos del tejado principal, para que la nieve resbalara en vez de acumularse. Los aleros estaban reforzados. Las paredes tenían doble armazón, con tablillas que permitían un mínimo juego, de modo que el peso de la nieve podía presionar sin derrumbarlo todo. La chimenea tenía una caperuza simple de lata, un tubo viejo recortado y atado con alambre para dividir y desviar la nieve que caía, manteniendo el tiro abierto incluso mientras la tormenta enterraba el resto del mundo. Al 4.º día oyeron el primer golpe. Suave, indeciso. Elías, sobresaltado, soltó el haz de yesca que llevaba. Rebeca se puso de pie y escuchó. Luego se dirigió al estrecho corredor delantero, donde la puerta original de la cabaña quedaba hundida dentro del nuevo cobertizo. Abrió un poco la puerta exterior y encontró una figura pálida desplomada contra las tablas. Era Sofía Jarkin, la curtidora, medio congelada, con los dedos rígidos, una bota perdida, el cabello cubierto de escarcha. Rebeca la arrastró hacia adentro sin decir palabra. Le quitó el abrigo, la envolvió en una manta y le llevó caldo mientras la mujer temblaba en el suelo, cerca de la estufa. «Salí de casa hace 2 días», susurró al fin Sofía. La estufa reventó. El humo se nos vino encima. Los perros se congelaron primero.
Rebeca no respondió. Solo le tendió otra manta y echó otro trozo de pino seco al fuego. Al anochecer llegaron dos más. El hijo mayor de los Duarte, cargando a su hermanita de unos 5 años, medio inconsciente. Su padre había salido a por leña y nunca regresó. Su propio fuego se había apagado un día atrás. Rebeca los dejó entrar. No dio discursos ni sermones. Solo despejó espacio, les dio agua caliente con melaza, secó su ropa, sacó más mantas, obligó a sus hijos a mover sus cobijas al pasillo lateral. «Hoy duermen en la pared del cobertizo», les dijo. «Allí es más cálido». Lucas asintió. Ya lo sabía. Para el 6º día había 10 personas dentro de la cabaña. Algunos llegaron gateando, otros fueron arrastrados. Nadie preguntó ya por qué había construido aquel cobertizo. Solo pedían calor, y Rebeca lo dio, pero no gratis. «Tú cargas la leña», le dijo al pastor Álvarez, que llegó tambaleándose, con una mano quemada por intentar encender un fuego con mala madera. «Tráela de la pared sur y vuelve a apilarla después de cogerla, sin huecos». A la esposa de Camilo, que lloraba abiertamente porque su marido no había vuelto tras intentar limpiar el tiro de la chimenea, le ordenó: «Tú separas las piñas de cedro. Necesitamos fuego limpio para hervir el agua». A la hija de los Duarte, ya despierta pero tosiendo, le dijo: «Tú barre las cenizas, pero no todas. Deja una base en la bandeja. Ayuda a sostener el calor». Todos tenían una tarea, nadie se quejó, porque nadie más tenía fuego, y porque Rebeca no lloraba, no suplicaba, no prometía nada. Solo actuaba, y al verla actuar, los demás la seguían. Para el 8º día la nieve empezó a cambiar, no a derretirse, sino a moverse. Los montones se deslizaron, las cornisas cedieron. Un cobertizo junto al río apareció aplanado. El sótano de los Martínez se había hundido. Alguien dijo que se veía la punta de un tubo de estufa asomando como lápida en un ventisquero, pero nadie sabía de qué casa era. Dentro de la cabaña el aire seguía seco y cálido. La comida iba justa, pero Rebeca había puesto a remojo frijoles secos, manteca, avena machacada. Racionaba con precisión, sirviendo con cucharón, no con tazón. Nadie protestaba. Una noche, mientras removía una olla de nieve derretida con trozos de carne seca, Sofía preguntó en voz baja: «¿Cómo supiste?» «No lo hice», respondió Rebeca sin levantar la vista. «Entonces, ¿por qué?» Rebeca se detuvo un instante. «Porque al frío no le importa si crees en él o no, solo llega». Sofía asintió despacio, con los ojos brillando. «Tu marido no murió en vano». Rebeca giró la cuchara otra vez. «Murió con frío. Es lo único que recuerdo». El silencio que siguió no fue solemne, solo verdadero. Para el 10º día, cuando el viento empezó a amainar y un primer rayo de luz se coló por la parte alta de la pared, mostrando un trozo de cielo azul tras las nubes, Rebeca abrió la puerta principal por primera vez desde que comenzó la tormenta. La nieve se había endurecido como piedra. Cavó un túnel con su pala, cuyo mango había envuelto en lana, y salió hacia el frente, hacia la claridad que se filtraba por la estrecha rendija entre el techo del cobertizo y la masa de nieve encima. La capa estaba compactada en estratos, aplastada por su propio peso, pero se había formado una costra en la superficie. Trabajaron por turnos. Lucas se alternaba con Elías. Rebeca descansaba entre paladas. Nadie más se ofreció. Sabían que no era que ella rechazara la ayuda, sino que se movía con un propósito que nadie quería interrumpir. Al mediodía rompieron al fin la costra. Un haz de sol se clavó en el corredor como una hoja. Cuando tocó el rostro de Rebeca, sus labios se entreabrieron, no por sorpresa, sino como quien reconoce algo que llevaba tiempo esperando. Ensanchó el agujero, abrió un canal hacia afuera, por encima del anillo exterior de su cobertizo. Luego, lentamente, subió y emergió a la superficie de nieve endurecida, que casi le llegaba a la mitad de las contraventanas. El aire era cortante, quemaba en los pulmones, pero estaba limpio y era silencioso.
tan silencioso que se escuchaba a lo lejos el chasquido de algo que cedía en la cresta, quizá un árbol desplomándose bajo su propio peso. Rebeca giró sobre sí misma, escudriñando el valle. Lo que vio le cortó la respiración, no de miedo, sino de confirmación. Ya no había cercas, ni carros. El techo de los Duarte se había hundido hacia adentro. Solo quedaba un rectángulo hundido en la nieve. La casa de los Martínez había desaparecido, enterrada por completo. Solo unas pocas columnas de humo subían a lo lejos desde las cabañas que habían logrado mantener encendidos sus fogones o que luchaban por reanimarlos. La de ella rugía. Detrás de Rebeca se oían voces, niños susurrando, el pastor tosiendo, alguien moviéndose entre mantas. Estaban vivos, todos. Y aún quedaba leña. Se agachó y destapó el respiradero que había dejado bajo los aleros del cobertizo, llamando hacia el túnel. «Despejen la pila del sur, hoy quemamos pino, el cedro será después». La voz de Lucas llegó desde abajo. «Entendido». Rebeca fue hacia el lado oeste, abrió un hueco cerca de la base y dejó al descubierto la capa exterior de la pared de leña. Estaba seca. Sacó un tronco y aspiró el olor fresco, punzante, del corazón de cedro. Sus manos, rojas por el frío, no temblaron. El viento había pasado. Ahora venía la inundación. Al tercer día, desde el final de la tormenta, empezó el deshielo. No goteaba, se precipitaba. Los ventisqueros se hundían y se corrían. Las cornisas se desmoronaban desde las crestas. El agua se acumulaba donde los techos cedían. El barro se extendía como tinta sobre los caminos compactados. Los sótanos de raíces, olvidados bajo la nieve, se empezaron a ahogar. En la cabaña de Rebeca, el agua no entró. Ella cavó zanjas poco profundas alrededor del perímetro del cobertizo y después canales más hondos hacia la parte trasera, orientados al viejo pilón de piedra que en otros tiempos había servido de abrevadero para los ciervos. El agua siguió esos cauces. Ella la observaba con sus hijos, la veía pasar de hielo a hilo, de hilo a arroyo. El hijo de Camilo, Iván, llegó el quinto día. Se plantó al borde de una zanja, empapado hasta los muslos, la cara ajada por el viento. «No conseguimos secar nada», dijo. «La estufa se ha apagado otra vez». Rebeca estaba junto a la esquina del cobertizo con los brazos cruzados. «Tu cobertizo se vino abajo». Él asintió. La leña se empapó. Otro gesto. «¿Traes cuchillo?» Él sacó una hachuela del cinturón. Ella señaló el extremo este de la propiedad y dijo: «Allí hay un bosquecillo de abedules. Corta corteza, sécala junto al fuego, prende rápido». «Ya lo sabemos, lo intentamos, pues inténtalo más». Él no se movió. Tras un momento ella añadió: «Toma algunas ramitas de mi pared sur, solo las necesarias para arrancar el fuego. Trae una cuerda, haz un haz». «Está bien». Iván no añadió nada, pero se le llenaron los ojos. «Gracias, señora». «No me des las gracias. Quémalo limpio». Iván echó a correr. A la mañana siguiente llegaron 2 niños más. Luego, una madre con un bebé. Después, Sofía se marchó, decidida a traer a su prima del otro lado de la cresta. Se convirtió en un relevo constante. La cabaña de Rebeca, su extraña casa envuelta y a prueba de frío, se convirtió en un punto de calor en un valle azul y quebradizo. Ella racionaba con cuidado, medía cada tronco, cada astilla. 4 trozos por carga de estufa, le dijo a Lucas. Ni uno más. Déjala que baje. Raspa la ceniza, que el fuego respire. La noticia se corrió, no por su boca, sino por el humo. La gente seguía las columnas de humo, y por los que llegaban primero, Rebeca fue sabiendo la verdad de lo que había pasado más allá de su franja de bosque. 3 cabañas se habían desplomado, 2 se habían incendiado al invertirse el tiro de la chimenea. A un hombre, un tío de alguien en la ladera sur, lo encontraron boca abajo en la nieve, apretando aún una cajita de cerillas empapadas en la mano. Y todos ellos se habían reído. Todos se habían burlado en octubre, cuando ella volvió a tapar sus ventanas con tablas. La llamaron viuda, cavándose su propia tumba.
Ahora sus hijos se acurrucaban junto a su estufa y dormían bajo edredones cosidos por sus manos calladas. Una noche, cuando los demás ya se habían acomodado, Lucas le preguntó: ¿sabías que iba a pasar todo esto? Rebeca seguía removiendo el guiso, la cuchara de madera girando despacio en la mano. No. Pero construiste como si lo supieras. Ella lo miró y, tras un instante, en sus ojos se movió algo que él no supo nombrar. Construí como alguien que no puede darse el lujo de equivocarse. Lucas asintió y no volvió a preguntar. A mediados de enero la cabaña seguía en pie, seguía seca. El cobertizo, torcido y marcado por el hielo en algunos puntos, aguantaba. La estufa seguía humeando sin descanso y cada noche llegaba alguien más. No todos se quedaban, pero todos pasaban. Para entonces, 22 personas se habían calentado al fuego de Rebeca. Ella no las contó en voz alta. Contó los troncos. Sabía cuánto duraba cada cuerda de leña, cuánto se estiraba cada olla de estofado. Lo hizo encajar todo. Cuando el periódico local quiso escribir sobre ella, dijo que no. Cuando la iglesia quiso ponerla de ejemplo en un sermón, también se negó. Pero la historia salió igual. La historia de la viuda que levantó un cobertizo alrededor de su cabaña, de la mujer que cargaba no solo leña, sino vidas. Decían que había llevado a través del peor invierno, que nadie recordara a más de 2 docenas de almas y que no perdió ni una sola. Al año siguiente, cobertizos brotaron por todas las laderas. Nadie se burló esta vez. Los llamaron capas Herrera. Los construyeron anchos, altos, algunos incluso bonitos, pero ninguno fue tan firme como el de Rebeca, porque el suyo no había nacido de la simple astucia, sino de una negativa, la negativa a dejar que el frío ganara otra vez. Y en el silencio que siguió al deshielo, en la pausa entre estaciones, el valle contuvo el aliento, esperando, pero ya sin miedo, porque ahora tenían leña, tenían paciencia, y tenían el ejemplo de Rebeca Herrera, una mujer que no reía, no lloraba, no se jactaba, solo construía, encendía el fuego y vivía.